Buenos días. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de Water for People y Toilet Board Coalition a este webinar. Antes de comenzar, queremos comentarles que contaremos con interpretación simultánea al inglés. Agradecemos a Carlita Adongo de Water for People por acompañarnos en la traducción. Durante los próximos 60 minutos tendremos la oportunidad de conocer los resultados, aprendizajes y dos experiencias súper interesantes sobre el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector del saneamiento. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la ingeniera Gisela Murrugarra, directora de Water for People Perú, quien nos brindará un contexto introductorio de la experiencia. Adelante, Gisela, tienes 5 minutos. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos, buenos días al equipo de panelistas que nos acompañan en esta mañana, mañana en Perú, y a todos los que nos acompañan desde nuestras redes. Bueno, el proyecto surge en realidad por el interés nuestro como organización y de The Toilet Board Coalition en desarrollar el saneamiento en Latinoamérica. Para nosotros es claro que hay una necesidad insatisfecha en el saneamiento y por tanto existía la posibilidad de desarrollar un mercado alrededor de esta necesidad. De hecho, como parte de nuestro trabajo, nosotros vemos emprendimientos surgir y también sufrir los desafíos de ser una empresa nueva que nace y que tiene muchas expectativas de consolidarse en el mercado y las vemos batallando en buscar ofertas, en buscar clientes, en crecer, en tomar estas grandes decisiones entre crezco en mis ventas, invierto en ampliar mi capacidad de producción, o sea, dónde invierto mi dinero, ese tipo de consultas. Las vemos todos los días y eso fue lo que nos animó un poco a promover esta alianza con The Toilet Board Coalition, que es un experto en aceleración de emprendimientos, que tiene una, digamos, gran experiencia y tiene una gran experiencia en los otros continentes, en la India y en el África. Y dijimos, ¿por qué no probar a hacer lo mismo desde Latinoamérica? Y eso con el financiamiento de BitLab y Source of Innovation, cuyo aporte nos ha permitido que podamos implementar este proyecto en estos últimos 3 años, es lo que venimos a presentar ahora. Em, con esto quiero comentarles que el proyecto al final de los 3 años ha logrado que sus 11 emprendedores que, entre comillas, se graduaron del programa, para todos ellos se ha observado un incremento en sus ingresos y eso es muy satisfactorio. Importante también destacar el interés de emprendedores de toda Latinoamérica, una cosa que superó largamente nuestras expectativas, sobre todo en el primer año, porque decíamos una cosa nueva, ¿no? Esta aceleradora que llega. Llegaremos en realidad a concretar los KPIs que teníamos en el proyecto de conseguir un mínimo de emprendedores para poder lanzar y la realidad es que superamos, creo que esperábamos 25 y tuvimos como 50 emprendimientos, más bien tuvimos que realmente decidir, tomar esas decisiones a veces difíciles de por cuál apostar, ¿no? Estas primeras promociones fueron muy satisfactorias también para nosotros, em, así como el apoyo invalorable de los mentores, ¿no? Porque este proyecto se apoya mucho en el trabajo de mentoría y entonces conseguir mentores que se comprometan, que se compren el pleito, que investiguen junto con el emprendedor, que vean salidas, y apoyaron desinteresadamente a las pymes también ha sido muy importante para los logros que hemos tenido. Y dos puntos adicionales. em, la innovación asociada al emprendimiento. Hemos visto y hemos conocido soluciones muy interesantes de parte de los emprendedores que realmente llamaron nuestra atención y que nosotros ojalá y apostamos, al menos yo personalmente apuesto por alguna de ellas, me saco la loto y seguro que invierto ahí porque de verdad que son una bomba. Y por último, agradecer también al equipo que trabajó directamente en el proyecto. Maffer, Mari, Daniel, Silvia, Linde, Alex, Fede de BitLab nos ayudaron muchísimo también durante todo este proceso. Em, Eso por mi parte, sin más, Beatriz, regresamos contigo. Muchas gracias y bienvenidos.
Gracias, Gisela. Gracias por la contextualización de esta linda experiencia. Queremos conocer con más detalle entonces los resultados y los aprendizajes de esta experiencia de aceleración. Y para ello nos acompaña el señor Lindelani Saba. Él es director de aceleración de Toilet Bowl Coalition y especialista en agua y saneamiento, con amplia experiencia en el acompañamiento y escalamiento de emprendimientos en el sector saneamiento. Lindelani nos presentará los principales hallazgos del programa. Adelante, Lindelani, tienes 10 minutos, por favor. Thank you. Let me start by giving you a little bit of context on the program and what we learned over the 3 years. Between 2023 and 2025, the Toilet Bowl Coalition Accelerator expanded into Latin America through a collaboration with Water for People, co-financed by IDB and IDB led through the Source of Innovation Alliance. The idea was to combine the Toilet Bowl Coalition's experience in accelerating sanitation businesses with Water for People's regional presence and system strengthening expertise. Over the 3 years, we saw encouraging business growth. Among the 11 SMEs with measurable data, all increased their revenue, with 91% growing by at least 25% and 64% by 70% or more. Of course, this growth cannot be attributed to the accelerator alone, but it indicates the progress these businesses made during the period. Beyond revenue, we saw stronger connections to the wider ecosystem, including 6 public sector collaborations, a nationwide distribution agreement, and engagement with more than 60 corporations. We also saw tangible environmental outcomes through wastewater treatment, fecal sludge management, and also CO2 reductions. But along these results, the program also revealed some important structural barriers to scale. Next slide, please. Across the 3 cohorts, 5 barriers consistently emerged. First, the pipeline of commercially oriented sanitation SMEs remains relatively small, particularly in markets where sanitation is still largely community or NGO driven. Second, there is a significant financing mismatch. Most alumni generate less than 200,000 USD annually, while the average first investment is 2.2 million USD. Third, complex procurement and regulatory environments make it difficult for early-stage businesses to participate in public service delivery. Fourth, even where sanitation needs are significant, fragmented markets, informality, and dispersed demand can make that need difficult to monetize at scale. And finally, investor perception remains a challenge. Sanitation is still often viewed as a low-margin, slow growth sector, while its climate and resilience benefits remain undermeasured and undercommunicated. These barriers helped us identify where ecosystem support needs to go next. Next slide, please. Based on these learnings, the report identified 3 immediate priorities. First, we need financing that better matches the size and stage of sanitation SMEs, including catalytic finance, matched grants, and blended co-financing. Second, we need stronger investor education, positioning sanitation more clearly as a climate resilient and investable sector. Third, we see value in dual-track regional strategy, exploring larger, higher density markets while continuing to strengthen ecosystems in countries such as Peru, Guatemala, and Honduras. Ultimately, one of the strongest lessons from these 3 years is that enterprise acceleration alone cannot address all the structural constraints faced by sanitation SMEs. Moving towards a solutions as utilities approach with stronger public sector integration, aggregated demand, and blended finance could create more sustainable pathways for these businesses to scale. The opportunity is therefore not only to build stronger sanitation businesses, but to build the ecosystem that allows those businesses to become viable, scalable service providers. We'd love to hear your perspectives as well.
please share any questions or reflections in the chat, and we look forward to discussing them further. Thank you. Muchas gracias, Lindelani. Creo que has puesto varios puntos en la mesa que va a ser súper interesante también para el panel. En este segundo bloque, queremos profundizar sobre las perspectivas del ecosistema de saneamiento, financiamiento, acceso a mercados y percepción del riesgo. En este espacio contamos con Natalia Lagullas. Ella es especialista líder en la división de construcción de ecosistemas y aceleración en BitLab. Ella cuenta con más de 2 décadas de experiencia impulsando innovación, emprendimientos y alianzas intersectoriales en América Latina y el Caribe. Es un gusto tenerla con nosotros. Adelante, Natalia, bienvenida. Hola, buenos días a todos, a quienes están conectados. Muchas gracias por la invitación a participar de este webinar y a poder compartir un poco más de información, más allá de los resultados que el proyecto ha tenido. Bueno, como dijo el colega, el tema está no en la falta de innovación, sino justamente en cómo hacemos que esta innovación escale. Y tenemos cifras para explicar el por qué es lo que está faltando. Y el tema que sale es el tema de la brecha de financiamiento. Al mismo tiempo que los números hablan de un mercado interesante y prometedor. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para conectar estos dos mundos, el de financiamiento y el de los innovadores, para que potenciemos justamente el crecimiento de estas soluciones que tanto se necesitan? Lo primero quiero arrancar por cuál es esa brecha de financiamiento en el sector. Según los estudios que el banco ha hecho, necesitamos casi 374.000 millones si queremos cerrar la brecha de agua y saneamiento en la región. Y de eso, puntualmente, saneamiento representa más de 200.000 millones. Pero en vez de estar acercándonos a esa cifra en lo que es la inversión que se necesita, nos estamos alejando. Y la inversión cayó casi 5.000 millones de dólares en 6 años. Por lo cual estamos aún más lejos de poder cerrar la brecha de lo que se necesita. Al mismo tiempo, la oportunidad, ¿no? Tenemos, por un lado, las estimaciones de Toilet Board Coalition, que hablan de una economía del saneamiento calculada en 19.200 millones. Entonces, si es que existe esta oportunidad, es porque el capital y las empresas no se encuentran con más facilidad. Y ahí, bueno, el colega habló justamente de los desafíos, no voy a volver a repetirlos, pero tenemos desde una base emprendedora todavía ilimitada, esa cohorte, esas carteras todavía se han producido, pero todavía no son del tamaño, digamos, para tener una oportunidad de inversión para presentar. El tema de contrataciones, el tema de los contratos sigue siendo difícil. Las oportunidades de mercado son limitadas, principalmente en pequeños países o donde la demanda está fragmentada. Los tickets son pequeños y la percepción de riesgo. Y me voy a enfocar justamente en esos dos últimos. Por un lado está el tema del tamaño del ticket. Tenemos una pyme de saneamiento, de acuerdo a lo que vimos en este programa, tiene unos ingresos anuales típicos de $250.000. O sea, muy debajo de lo que es el umbral para que un fondo o un inversor empiece a analizar y justifique el costo, justamente de hacer ese análisis y gestionar una inversión en este tipo de empresas. Bueno, el otro punto es el tema de la percepción de riesgo. El sector sí está como un sector de bajo margen, lento crecimiento, pero por otro lado tenemos que el impacto climático no está completamente medido, no está completamente informado. Y un hecho que ilustra esto es que todos hablamos del CO2, la reducción y demás, pero las emisiones de metano calientan el planeta 80 veces más que las emisiones de CO2. O sea, el impacto es mucho más alto y es una oportunidad, digamos, en temas de climáticos mucho más grande, y esa venta por ahí no la estamos haciendo. Entonces, estas dos barreras están interconectadas. Entonces, tenemos por un lado que son negocios pequeños que hacen costoso estructurar
una inversión y por otro lado una percepción de riesgo y de no de inframedida. Entonces, ¿qué funciona? Por un lado está el tema del blended finance, ¿no? O sea, como saben, blended finance es justamente cuando el capital se estructura de forma tal que los recursos que son públicos o filantrópicos o concesionales absorben el riesgo y dejan que el inversor privado entre y asuma, digamos, otro nivel de riesgo, sobre todo cuando todavía tenemos esta percepción de riesgo alta. Y esto ya no es una idea de nicho y demás, o sea, están las publicaciones de Convergence, que tienen unas publicaciones muy interesantes sobre el tema de climate, investment y blended finance, que vale la pena mirar, que hablan justamente de el volumen de recursos y transacciones que se han estado dando en los últimos años, ahí están los números. Existen vehículos específicos que se han ido creando justamente para infraestructura de agua y saneamiento y demás. Por lo cual esto ofrece, digamos, una oportunidad. Y el otro tema es el tema de apoyo en etapas tempranas. El tema es que necesitamos, o sea, el blended finance porque sí o el solo no va, es poco probable que funcione. O sea, lo que necesitamos es empresas dispuestas a recibirlo y que construidas, que tengan ese historial construido, que tengan esa gobernanza, que tengan las métricas justamente para que el inversor se acerque y demás. Y esto ha sido justamente la lógica detrás de la acción de Toilet Board Coalition y Water for People en este proyecto. O sea, era el tema de acompañar y cómo institucionalizar ese acompañamiento más allá de la vida del programa o las cohortes que se acompañaron. Lo que vemos es oportunidades hacia el futuro y digamos que lo que nos deja, digamos, el proyecto pensando en qué podemos hacer hacia adelante, bueno, justamente el primer punto es ese desplegar ese capital catalítico de forma más deliberada, o sea, ver dónde están esas pequeñas inyecciones de capital, subvenciones o ventanas de cofinanciamiento que podríamos crear para cerrar esas fechas tempranas y preparar para una conversión comercial. El tema de educar a los inversores sobre las oportunidades de qué significa la economía del saneamiento, que es un sector que contribuye a la resiliencia climática, que con potencial, o sea, todo el tema de métricas de género, lógica de economía circular y demás. O sea, hay una venta que hacer para bajar esa percepción de que esto es un sector pequeño, riesgoso y que no te contribuye más que mucho que digamos a tus tesis de inversión. La otra es el tema de generar más puentes dentro de lo que es la incubación y la aceleración, o sea, mejorar la coordinación con los ecosistemas, especialmente en los mercados que son menos maduros, crear, digamos, esa cartera de empresas invertibles. La otra es diversificar la financiación del propio ecosistema, y ahí es el tema de movilizar, que eso es algo que también el programa trabajó, que es ampliar los patrocinios corporativos, la recaudación de fondos locales y demás, para poder tener más oportunidades de movilizar ese capital catalítico. Y la quinta, es el tema de trabajar dentro del saneamiento también no solo lo que es el saneamiento en sí, sino también cosas que están relacionadas a como puede ser el tratamiento de aguas, la recuperación de recursos, soluciones inteligentes para climáticas. O sea que el negocio también sea también el agua, la energía, los insumos agrícolas circulares, para justamente no competir solo por un ticket de saneamiento puro. Sin más, les agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, ahí están los datos de BitLab si quieren seguir conectados. Muchas gracias, Natalia. Datos súper interesantes y vamos en la misma línea de identificar un poquito cuáles son los desafíos para poder escalar estas iniciativas. Ahora queremos conocer algunas historias de sus propios protagonistas. Entonces, a continuación escuchamos a dos empresarios que participaron en el programa y quienes nos compartirán su historia de éxito y desafíos en este proceso. Le vamos a dar la bienvenida a Luis Eskenazi. Él es director de Profert, es una empresa de Guatemala especializada en soluciones orgánicas y valorización de residuos. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentar el crecimiento de nuestro emprendimiento gracias al apoyo de Toilet Board y Water for People.
Para hacerle reseña quiénes somos un grupo guatemalteco conformado con 4 empresas enfocadas en la economía circular, apoyadas con laboratorio propio de biotecnología para desarrollar productos y soluciones de procesos complicados, ya sea en sólidos o en aguas residuales. Actualmente ofrecemos los servicios de recolección de muestras, análisis, diseño de productos e implementación de soluciones para proyectos complicados de recuperación de residuos orgánicos, minerales y aguas residuales de procesos industriales y municipalidades para reuso. Gracias al proceso del acelerador de impacto de Toilet Bowl Coalition, logramos 3 pasos muy importantes, que es el análisis económico, el modelo de negocio y el pitch de presentación. Y el viaje a Perú nos dio una visión más amplia de lo que estábamos realizando en ese momento. Y lo resumimos en estos puntos. Revisamos el proyecto inicial, nos dio una visión más global, ampliamos nuestro alcance operativo de un solo producto a servicios, ya pasamos de emprendimiento a empresa industrial, expandimos la operación de productos a servicios, redefinimos nuestra estructura comercial, desarrollamos nuevos productos y servicios, aplicamos el pitch para la presentación de proyectos, estamos escalando a una gran industria. Y todo esto lo hacemos de la mano de un impacto real positivo con una huella de carbono. Lo que nos lleva a estos grandes logros en un poco tiempo para un proyecto que se transforma día a día y lo presentamos en nuestros casos de éxito. Pues ya somos proveedores de la Municipalidad Modelo de Santa Catarina Barahona para un basurero completamente en las 3 fases que solicita el gobierno de Guatemala. Tenemos un código ya de proveedor en CMI, que es una industria muy grande, código proveedor de Ingenio Santa Ana, código proveedor en Grupo Rosul. Aquí estamos viendo un proyecto muy grande para todo lo que es la basura de los hogares. Estamos en un proceso de proveedor para cervecería centroamericana y en licitación de una consultoría con la Fundación Avina para trabajar un proyecto con los recolectores bases en AMSA. Y eso también nos ha dado una gran pauta porque establecimos una reserva natural privada para la captura de CO2 para que todos nuestros proyectos sean huella de carbono positivo. Pero todo emprendimiento, grande o pequeño, siempre trae un reto y ya lo platicaban ustedes, ya que la parte técnica somos los expertos, pero en el área financiera es lo que siempre nos pega como emprendedores, ¿verdad? Entonces, los desafíos son que los procesos son mucho más lentos, ¿verdad? Nos mantenemos con nuestros propios recursos limitados para la expansión que necesitan las empresas y dependemos de que cada proyecto nos pueda generar el cash flow mensual, ¿verdad? Y esto lo que nos limita es escalar las operaciones a un nivel industrial, porque la alta inversión de costos fijos, registros y equipos, pues nos mantienen al día a día, ¿verdad? Y sumado a los temas políticos, la situación legal en Guatemala, el incierto de qué va a hacer con las leyes. Nosotros trabajamos en 32 vertederos municipales, de los cuales solo 2 estamos actualmente operando. Y esto lo que nos lleva es a solicitar un préstamo local, un crédito hipotecario, pero es un tema bien complicado por estados financieros, hay que poner varias propiedades como aval, ¿verdad? Pero eh, todo esto con lo que nos ayudan ustedes es a darnos ánimos de seguir adelante y seguir con el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Realmente interesante, muy interesante la experiencia tuya en Guatemala. Felicitaciones por todo el empuje y todo lo que vienen logrando hasta ahora. Eh, Tenemos otra experiencia interesante. De paso, comentarles que si tienen algunas preguntas, puedan hacerlas en el chat, por favor. Vamos a tener un panel y un espacio final, ojalá para poder responderlas también, y si no, enviaremos las respuestas también. Ah, a ver, vamos a dar pase a una siguiente experiencia. Eh, Presentamos a Jennifer Pineda. Ella es fundadora y CEO de la empresa peruana Yacufil Ecoingeniería, que desarrolla soluciones sostenibles para el tratamiento y reuso de aguas grises mediante jardines verticales. Entonces, adelante, Jennifer. Ya está. Muchas gracias. Nosotros somos Yacufil. Desarrollamos paredes verdes que no utilizan agua limpia. Mi nombre es Stacy. Muchas gracias por la presentación. Sí, nosotros somos de Perú. Actualmente estamos desarrollando este tipo de tecnologías
con el propósito de reducir el estrés hídrico que vivimos, principalmente en lugares que son cerca a la costa, cerca al fenómeno del Niño, muchos problemas acerca del cambio climático. Para empezar, quisiera comentarles quiénes somos nosotros. Yacufil inicialmente ha sido una startup, biotech. Así hemos empezado desde el 2022. Hemos desarrollado en dos tipos de servicios. Por un lado, consultoría ambiental, que nos ha ayudado muchísimo en estos caminos, en este camino a especializarnos como ya empresarios, como una empresa formal que sabe el tema de la negociación, ¿no? El trato con distintas empresas. Sin embargo, estuvimos desarrollando independientemente, pues, Yacufil Garden, que es acerca de la tecnología de tratamiento de aguas. Y con nuestros clientes nos ha permitido validar esto. El problema que hemos identificado nosotros es el tema de las aguas residuales, que no reciben tratamiento alguno a nivel mundial, y de manera similar en el Perú, pues más del 70% de estos costos están debidos al alto, digamos, consumo de energía eléctrica y al mantenimiento que implica. Y por eso nuestro enfoque en Yacufil es, tenemos áreas heriazas en las ciudades con falta de áreas verdes, como en Arequipa, donde me encuentro, donde tenemos menos de 5 metros cuadrados de área verde por persona, cuando la OMS indica que debería ser mucho más, y donde nosotros estamos desplazando áreas heriazas de crecimiento que inicialmente era horizontal, ahora el crecimiento es vertical, y cómo mantener estas áreas verdes se ha convertido en un reto, y muchas veces más en un consumo de energía, consumo hídrico, para seguir manteniendo estas áreas verdes. En el camino hemos visto el sistema Yacufil desde su primera versión, patentada por el tema del funcionamiento en un sistema vertical, cómo puede purificar naturalmente las aguas. Este ha sido un piloto inicial que hemos tenido, el cual nos ha permitido ver, ustedes pueden ver en la parte de arriba cómo son las aguas residuales que ingresan y las aguas que salen. Más que un ahorro del agua, tenemos aquí un potencial de cómo puede darle un valor agregado a las empresas B2B, principalmente como modelo de negocio que nosotros tenemos, cómo reaprovechar esto y darle ese valor agregado a su cliente final, que son, por ejemplo, quienes quieren adquirir un terreno, compradores de un departamento. ¿Y por qué nosotros nos enfocamos en sistemas verdes con plantas? Porque hemos visto que el coste de energía eléctrica, que es uno de los altos costos de operación y mantenimiento, en nuestro sistema pues es mínimo, pero no solamente eso, ¿no? A comparación de otros como se muestra en esta diapositiva, sino que nuestro mercado hay una gran demanda en el tema de saneamiento, por ejemplo en Perú, y la inversión año a año esto aumenta, ¿no? Por el tema del cambio climático. ¿En qué sectores principalmente? Nosotros tenemos pues con un enfoque después liderar en el sector inmobiliario, y ahorita estamos desarrollando en dos áreas principalmente, en hoteles y restaurantes ecolodge y en proyectos inmobiliarios que tienen propósito de expansión urbana, pero quizás les falta algunos requisitos, y ahí es donde estamos nosotros ayudándoles. Nuestro modelo de negocio es por la implementación del sistema y por el mantenimiento del sistema. Hasta ahora, gracias a Toilet, realmente en la primera parte, pues nosotros, como dijo mi compañero Luis, nos faltaba mucho de lo que es la parte de finanzas, la parte cómo gestionar esto. Nos ayudó mucho, la verdad me ayudó mucho a entenderlo, y hemos podido pues ordenar eso. Incluso tenemos nuestra oficina propia que ya ordenando nuestras finanzas hemos podido lograr tenerlo, ¿no? Sin mucho, digamos, adeudamiento con el banco. Y ahora tenemos el proyecto de expandir a una oficina mucho más grande, porque demandamos de espacio para hacer nuestros pilotos que sirven también para enseñar a nuestros clientes. Esto nos ha permitido, quizás inicialmente que les contaba que nosotros estábamos desarrollando servicios complementarios, y
nos ha permitido tener esa experiencia, ese background, esa validación comercial con nuestros clientes, con quienes nosotros finalmente pues también queremos, digamos, ofrecer este producto propio de Yacufil Garden y que es adecuado para ellos. Y en el camino de todo este entrenamiento, pues así como con Toilet, hemos podido mejorar nuestro producto y validarlo, ¿no? Cómo diferenciarnos con otras empresas, cuál es nuestra propuesta de valor como Yacufil en el uso óptimo de los espacios de manera vertical y más que ser un sistema de tratamiento que solo elimina olores, sino cómo recuperar las aguas residuales. ¿Cómo? Y estos han sido los primeros sistemas instalados. Desde el primer sistema que se ha instalado en el 2022, 2022-23, y este último sistema que ha mejorado en diseño, entonces para que tenga mayor capacidad de tratamiento. Y este último sistema no solamente trata aguas grises, como inicialmente nosotros promovíamos, sino ya aguas negras. Entonces, estamos promoviendo a que las empresas no solamente utilicen, digamos, que se cumpla con la gestión adecuada de las aguas residuales para evitar los olores, cumplir con la normativa ambiental, sino más que eso, cómo recuperar esa inversión que están desarrollando en la gestión adecuada de las aguas residuales para convertir estas aguas que son residuales en potencial de reuso para creación de áreas verdes sostenibles, como se está haciendo con estos jardines o como se estuvo ya haciendo. Por eso tenemos nuestro caso de éxito en Cusco, por ejemplo, en un hotel. Ellos no solo querían aguas grises, tratarlas, sino querían aguas negras más. Y sí se ha podido, como sus muestras se ven acá, cómo estaban saliendo las aguas grises y negras mezcladas y el sistema instalado en este hotel ecológico quedaba muy, muy, muy acorde a lo que nosotros también brindábamos. Ellos ya tenían todo esta cultura ambiental y no fue nada complicado trasladar nuestra propuesta a ellos. Y en Arequipa o en ciudades donde están en expansión urbana, hay proyectos como el megapuerto de Corío, por ejemplo, en Arequipa, pues es una oportunidad para nosotros porque empezamos a ofrecerles a ellos donde ustedes verán cerca al mar el tema de la gestión adecuada de aguas residuales se hace un reto más difícil. Ahí tenemos otras alternativas básicas, pero con infiltración al terreno. ¿Qué significa? Que la infiltración al terreno está tan cerca a la napa freática por estar al nivel del mar, pues que sería un riesgo de infiltrar las aguas residuales pretratadas. Sin embargo, después de un biodigestor tradicional, podemos recuperar estas para evitar cualquier contaminación subterránea, la napa freática, y mucho más si estamos cerca al mar, como una alternativa en lugares justamente donde el agua dulce es bien escasa, como es la costanera, donde nosotros estamos promoviendo como Yacufil. Bien, nosotros somos Yacufil, somos un equipo multidisciplinario que en el camino hemos aprendido mucho más de lo que inicialmente teníamos pensado y el mercado nos exige, y gracias al apoyo como de Toilet, que nos ayuda en la parte comercial, incluso a lanzarnos, a hacer nuestras publicidades, cuando nosotros teníamos miedo de invertir en esto. Entonces, la verdad nos ayudó muchísimo ahí salir de nuestra zona de confort y nada más que agradecer y decir nosotros somos Yacufil y queremos llevar bienestar a este nuevo estilo de vida vertical que tenemos en las ciudades. Gracias. Gracias, gracias a los dos por sus experiencias súper interesantes. Felicitaciones por el empuje que le han puesto, por la innovación en estas propuestas. Así es que vamos a pasar a nuestro panel y invitar a todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, escribirlas en el chat. Gracias a los dos y felicitaciones. Damos paso entonces a nuestro panel de invitados. Tenemos 3 invitados para nuestro panel. Damos la bienvenida a Lisa Rivera. Ella es directora regional para Latinoamérica de Water for People. Bienvenida, Lisa. También a Lindelani, que ya escuchamos su presentación, pero ahora lo invitamos para el panel. Es director de aceleración de TBC. Luego Natalia Lagullas, que también ya la escuchamos en su presentación y ahora la invitamos para el panel.
Ella es especialista líder de la División de Construcción de Ecosistemas y Aceleración en BitLab. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este panel y comentarles que tenemos 2 preguntas para ustedes. Vamos a hacerlo en 2 bloques, con unos 3 minutos para cada uno para que pueda responderla. Y la primera pregunta sería, ¿qué falta para acelerar el sector, para escalar el sector? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones a partir de esta experiencia? Entonces, empezamos con Elisa, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días a todos y todas. Felicitaciones a los 2 emprendedores que nos han compartido sus casos. Es una pregunta compleja porque pienso que para el tema de escalar realmente el sector de saneamiento hay que tener una visión un poco más de todo el sistema, ¿no? Creo que uno de los principales factores, ya lo mencionó Natalia y quizá nos ahondará más con el tema de financiamiento, es el financiamiento, pero quizá mi comentario ahí es qué tan preparados están los diversos actores para recibir ese financiamiento. Entonces creo que ese tema de preparación para poder acceder a ese financiamiento, que también, como lo mencionó Natalia anteriormente, hay muchas oportunidades ahorita en el blended finance y en el financiamiento climático, por ejemplo, alianzas público-privadas, cómo se preparan los diversos actores, incluyendo el sector privado y el sector público para trabajar en alianza. Ese es número 1. El segundo factor sería el tema de cómo generamos mayor demanda. ¿A qué se debe la demanda de los servicios? Como ustedes pudieron escuchar a nuestros 2 emprendedores, hay diversos segmentos, ¿no?, que atienden. Entonces creo que esa es una de las complejidades, cómo a través de atender segmentos individuales de empresas, del sector agrícola o del sector condominial, puedes escalar esa provisión de servicios a un mayor nivel. Entonces, a factores de generación de demanda, creería yo que también es la parte no solo educativa, que ya lo mencionaron también, educar al inversionista, pero también cómo educas a los potenciales usuarios de estos servicios para que realmente puedan darle el valor a estos servicios. Para mí, sin demanda no hay escalamiento, ese es un punto. Y el último punto, porque sé que tengo solo 3 minutos, es otros aspectos dentro de ese sistema complejo que es la regulación. O sea, cómo el tema de ese rol que tiene el sector público en regular todos los aspectos que atañen al saneamiento también te puede generar una mayor necesidad y demanda de poder, obviamente, usar este tipo de servicios. Y solo para cerrar, pienso que la solución también, y ya sin hablar de escalamiento, va por el tema de emprendimiento, pero no es solo el emprendimiento. Obviamente el Estado tiene un papel y un rol fundamental en todo este proceso. Muchas gracias. Gracias, Lisa. Es la perspectiva de Water for People a partir de su experiencia, así es que muchas gracias. Ahora damos pase a Lindelani desde la experiencia de TBC. ¿Qué nos puede decir sobre qué falta para escalar el sector? ¿Cuáles serían las recomendaciones a partir de esa experiencia? Adelante, Lindelani. Hello, thank you. I hope that I'm coming through all right. My connection is a little bit spotty right now. Awesome, I can see the thumbs up, thank you. In terms of what is still needed, the scaling of the sanitation sector in Latin America still requires stronger access to capital for the SMEs, as it's been mentioned already. There is that question as well of whether the SMEs are ready to receive the capital and then deploy it. We also need structured pathways for public-private partnerships, municipal contracting, and blended finance that are currently missing. So these need to be cleared up because they tend to be a hurdle for SMEs. Is what we have seen. We also need regulatory frameworks because they remain too fragmented right now to encourage private sector participation. That's another thing. And then
lastly, we also need standardized climate impact metrics, as I mentioned earlier. What this will do is that it will allow sanitation SMEs to compete for climate forecast funding. So this somehow broadens what the SMEs will be able to participate in. So in terms of recommendations, we definitely need capital. This answers essentially the question of whether the SMEs are ready to receive capital and deploy it and execute properly. So we need capital that will support in de-risking, so things like catalytic grants. And so these catalytic grants can then go towards organizations that will then support the SMEs, essentially to get them ready to be able to receive the capital, the funding, and then they can deploy. We also need to strengthen the enabling environment. So like I just mentioned, clearer PPP frameworks and integration of SMEs into national-wide conversations with regards to governments. And then we also need to build SME capacity. So essentially here, we need to support to diversify into support the SMEs to diversify into adjacent sectors. I think I've already touched on this a little bit. So yeah, these are the what's needed, and also the recommendations that we see as the Toll Report Coalition. Thank you. Gracias, Lindenani. Y ahora damos pase a Natalia. Quizás podría ahondar lo que ya nos comentó en su presentación, pero desde la perspectiva de BitLab, ¿qué falta? ¿Qué falta, Natalia, para escalar el sector y cuáles serían las recomendaciones? Sí, bueno, esto de ser la tercera contestando la misma pregunta hace que vaya a ser repetitiva y más que algunos de estos puntos ya los tomamos en las presentaciones de cada uno, ¿no? O sea, reiteramos el mensaje de qué innovación hay y como decía Lisa, o sea, no es solamente de seguir potenciando la oferta, también es un tema de potenciar esa demanda para que estos negocios no tengan una facturación promedio de $250.000, sino que tengan una facturación más alta. Y ahí están todos los instrumentos que tienen que ver con el acceso a mercado, la conexión con compradores, el hacer mecanismos de compra pública más abiertos a la adquisición de soluciones que vengan de este sector. Y ahí, bueno, el papel, lo que decía Lisa, el tema de la regulación, ¿no? En habilitar también la demanda, por cierto, o sea, cuando uno pone ciertos estándares, empuja a que se genere innovación y soluciones para esas empresas que tienen que llegar a ciertos estándares. Y por el lado de cómo hacer crecer esa oferta para que el sector escale, bueno, repetido de las presentaciones anteriores, está bueno el tema del acceso al capital y ahí también pensar en los instrumentos que se usan, o sea, de no solo pensar en la inversión de capital y puntos, sino también cuáles son otros instrumentos que nos podrían permitir, o sea, estamos hablando por ahí de empresas que venden al sector público, entonces por ahí los instrumentos de financiamiento para ellas deberían ser otros, estábamos hablando de instrumentos catalíticos, matching grant, garantías, esquemas de blended finance, pero por ahí, no sé, el factoring es acá donde podríamos jugar con algún tipo de factoring o algo así, pensando que muchas de estas empresas al final se vinculan al sector público que les va a pagar en un tiempo, pero les va a pagar. Entonces, aprovechémoslo, por ahí está, también tenemos esa tarea que hacer. Después de lo que decía, bueno, el tema de que el sector de saneamiento no es solamente saneamiento como lo puede entender cualquiera del tema de infraestructura, de servicio público y demás, básico, sino que esto tiene un potencial de impacto, reducción de emisiones, de ahorro de agua, recuperación de recursos, beneficios sociales, o sea, la narrativa de lo que estamos vendiendo y de las métricas que estamos vendiendo. Entonces, eso es otro de los elementos que nos podría hacer escalar al sector y bueno, y el tema del ecosistema, ¿no? El ecosistema de acompañamiento que no termine en la incubación, sino de cómo lo seguimos acompañando en ese crecimiento a las empresas. Ahí paro. Gracias, Natalia. La segunda pregunta de este panel tiene que ver con cómo atraer más interés de los inversionistas al mercado de saneamiento.
Algunas cosas ya se han dicho en las presentaciones, pero ahora les pedimos que puedan ahondar un poquito, que puedan profundizar para nuestros participantes. Entonces, nuevamente, Lisa, ¿qué nos puedes decir desde la perspectiva de Water for People? Muchas gracias. Sí, lo han mencionado también anteriormente y creo que sí es válido recalcar algunos mensajes durante el webinario porque creo que sí es importante tener esos mensajes bien colocados, diría yo, dentro de este espacio. La diversificación creo que es importante. Creo que alguno de los presentadores mencionó el tema de riesgos. Entonces, para un inversionista siempre el tema de riesgo es importante y lo vimos en los emprendimientos también, que ellos diversifican también el tipo de productos o segmento. Entonces, mayor diversificación para mí es algo que puede ser atractivo. Y cierro con un segundo punto, que es el tema que también ya se mencionó, pero lo quiero recalcar, todo el aspecto climático que pueda conectar al tema de saneamiento. Lo ha mencionado Natalia, lo ha mencionado Lindelani y lo han mencionado también los emprendedores. La crisis climática no se está acabando, está incrementando y todo el tema de reuso, de circularidad, siempre va a ser un elemento importantísimo que convierte también al saneamiento y al tratamiento de aguas en una, dando un impacto más allá de la salud, ¿no? Que es el impacto que generalmente uno asocia con el tema general de saneamiento o tratamiento de aguas, pero tenemos también el tema de reuso y circularidad que nos da también un impacto para toda la escasez del recurso agua dulce que va a continuar en los próximos años. Gracias. Gracias, Lisa. Lindelani, desde la perspectiva de TDC, coméntanos y profundiza un poquito más lo que hemos venido hablando. ¿Cómo atraer más interés de los inversionistas al mercado de saneamiento? Thank you. So we need to change how sanitation is perceived from an essential but traditionally low margin wash service to an investable opportunity at the intersection of, because what we find is that our SMEs or sanitation SMEs touch on, say, climate, health, and circular economy and digital innovation. So we need to then change the perception of an investor to say, these are the areas that we find that the SMEs are having impact on. So attracting investors will require repositioning sanitation as a climate smart sector rather than solely a wash issue, backed by, as I mentioned earlier, standardized metrics that make climate and social impact easy to compare and communicate. Now, prioritizing SMEs that sit at this intersection with climate tech, health, and digital solutions can make the pipeline more appealing to investors that are already active in these different spaces. Now, blended finance and catalytic grants can help de-risk early-stage ventures, while a more balanced pipeline combining smaller early-stage enterprises with larger, higher growth businesses from bigger markets can better match different investor ticket sizes and risk appetites. This is one of the things that we saw, as I mentioned I think earlier, that what we find, one of the challenges we find is that an annual revenue of an SME is like on average 200,000 USD, but the investors, their minimum ticket size is sort of like maybe like 2.2 USD, 2.2 million USD. So there's that mismatch there, which is why we then think it would be good to have, yes, early stage SMEs, but also combine these early stage SMEs with higher growth businesses as well, so that you can bring in the investors, so rope them in with the higher growth SMEs, and also present these relatively early stage, so that you bring them to their attention. Another thing is that corporate mentorship and investor forums which we own as the Toilet Board Coalition, have already shown their value in strengthening credibility and sharpening pitches of the SMEs and improving investor readiness as well. Continuing to showcase successful PPP case studies. This is something that we do as the Toilet Board Coalition quite a lot. So what we do is we showcase the
success stories from the SMEs with regards to PPP, so public-private partnerships, because our hope is that these can help shift investor perception from too early and too small to them seeing sanitation as an emerging investable market. So I think these are the things that we can look at. Thank you. Gracias, Lindelani. Y cerramos contigo, Natalia, para fijar algunos mensajes sobre cómo atraer más interés de los inversionistas. En Argentina había un concurso para los chicos del secundario que les decían contestar esta pregunta sin repetir. Y está muy difícil sin repetir después de que Elisa y Lindelani lo han resumido tan bien. O sea, de nuevo, sin repetir, pero repitiendo, al final es un tema, yo creo que hay un potencial de cambiar la narrativa, como decía Lindelani, esto es de sector difícil a sector emergente con retornos, impacto y oportunidades. Y eso hizo un trabajo a la interna de tener las métricas y incluirlas en esos pitches, o sea, qué significa ahorro de agua, eficiencia, recuperación de nutrientes, economía circular, que estoy ahorrando energía o estoy generando energía, estoy reduciendo emisiones, trabajo con municipios, tengo esta facturación, o sea, o tengo estas promesas de compra. Todas esas métricas para poder, porque al final si no estamos hablando de que hacemos impacto social, que es alto, sí, pero ¿qué significa realmente en la métrica de quién va a poner dinero? Y la otra es seguir construyendo la cartera visible de estas empresas, o sea, acompañarlas justamente para que estén en las condiciones de poder recibir ese capital, y eso significa cómo están hacia adentro, o sea, más allá de la narrativa, que están ordenadas, que tienen su gobernanza, que tienen su estrategia comercial y que realmente están listas para recibir la inversión. Y la otra cosa que es la tarea que nos queda a la hora de construir este ecosistema es también pensar en los instrumentos. O sea, no seguirle apuntando a instrumentos tradicionales de que, bueno, voy a pedir que me den tanto de equity. O sea, estamos hablando de un sector que se mueve distinto y a otros ritmos, con otro tipo de clientes. Entonces, por ahí está ahí donde tenemos que pensar cuáles son los instrumentos adecuados y movilizar recursos para esos instrumentos. Y construir esos instrumentos también tiene sus riesgos, y ahí es donde tenemos que unir fuerzas dentro de los que podemos arriesgar y construir nuevas tesis a testear esos nuevos instrumentos de inversión para el sector. Gracias, gracias Natalia. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que esta conversación nos deja una idea muy clara. Para escalar la economía del saneamiento no basta tener buenas soluciones, necesitamos construir esas condiciones que ustedes lo han mencionado bien, que permitan que estas soluciones crezcan, encuentren mercados, accedan a financiamiento y generen un impacto a mayor escala. Y esas condiciones requieren precisamente de un ecosistema articulado. Que muchas gracias a TDC, muchas gracias a BitLab, a Source of Innovation y a Water for People, así como a todas las empresas y personas que hicieron posible esta linda experiencia. Y por supuesto a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Estamos dando por terminado este webinar y esperamos vernos pronto en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos.